Saludos. Bueno, usted lo conoce, tal vez visualmente, físicamente no lo conoce, pero lo ha leído. Es un periodista de primera, jovencito, está de cumpleaños, cumplió 25 años, ¿no? 25 años. 25 Sí. años la semana pasada. Él es Orlando Avendaño. Y a pesar de haberse graduado apenas el año pasado, ya no solamente tiene ese nombre, sino que es editor en jefe de Pan Am Post. Sus artículos han sido sumamente comentados. Es de los periodistas que lo que escribe lo hace con base y con documentos. Es un periodista serio y no tiene ninguna vinculación política ni de un lado ni de otro. En todo caso, según me confesó, estuvo unos meses en Voluntad Popular. Eso no lo sabe nadie. Sí. Ajá. Con lo cual conoció a algunos de los muchachos y conoció la fuerza y también la debilidad de un momento tan difícil como el que está viviendo Venezuela políticamente. El más reciente trabajo de él se llama Los Suicidas. Bienvenido, Orlando. ¿Por qué te interesó el periodismo? Antes de que hablemos de la situación actual, ¿por qué te interesó el periodismo? ¿Por qué fuiste a la Universidad Católica Andrés Bello a estudiar periodismo, que te dieron una excelente formación, por cierto? Primero, Napoleón, gracias. Es un honor inmenso, además, estar aquí en físico contigo. Muchísimas gracias por la invitación. El periodismo nace en mí por descarte. Yo entro en la Universidad Católica con el propósito de estudiar publicidad. De hecho, yo entro en comunicación y en el momento en que me toca optar por una de las alternativas que ofrecía comunicación, que era publicidad, audiovisual o periodismo, yo ahí en ese momento, porque yo siempre había coqueteado muchísimo con la política. De hecho, yo tengo como iniciativa, cuando me gradué del colegio, estudiar ciencias políticas. Al final no entro comunicación y precisamente para seguir manejando el tema político me decanto por periodismo. Y bueno, una vez que entro como tal, ya en la parte de periodismo, en la Católica, ya me empiezo a desarrollar y veo que es lo que me gusta. Ahora, en ese momento Venezuela tenía dos grandes dirigentes juveniles, de la generación que le corresponde gobernar a Venezuela, como es Capriles y Leopoldo López. ¿Por qué escogiste en concreto Voluntad Popular? Yo coqueteé con todo el historial positivo que tiene Capriles. Capriles es el más joven que llega a presidir el Congreso Nacional, se comportó muy bien exactamente y hablaba muy bien todo el mundo de él, ¿no? Toda la gente que evidentemente no eran los enemigos del narcorrégimen, etc. Claro. ¿Por qué escogiste Voluntad? Claro, yo coqueteé porque fue algo muy, muy breve. Menos de un mes estuve acercándome a Voluntad Popular con la intención de militar en Voluntad Popular. Porque en ese momento, si no me equivoco, 2014, creo que acaban de detener a Leopoldo López. Voluntad Popular se perfilaba como el partido impertinente, como el rebelde, ¿no? El partido que realmente parecía ser el que le hacía oposición. ¿Tú eres rockero? Me gusta el rock. O sea, Voluntad Popular era el Rolling Stone, mientras que Capriles era el Beatle. Sí, era algo mucho más clásico, mucho más seriecito. Sí, Voluntad Popular era eso, era rock and roll, era algo mucho más fuerte en ese momento. Y yo por eso coqueteo, pero no me gustó en lo absoluto la forma en la que al final desempeñaban la política, era igual a todos los partidos. Ahora, ¿se puede hacer una política diferente en este momento en Venezuela? Yo quisiera pensar que sí, yo quisiera pensar que es posible. La política no tiene por qué ser eso, ¿no? Es una forma muy banal, además, en la que hacen la política. Yo me alejé del partido cuando empezamos a hacer los casas por casa, que es visitar barrios en Valencia, eso fue en Carabobo. Y me di cuenta que eso no me gustaba, ir de casa en casa abrazando gente y tomándose fotos únicamente. Lo que buscaban era la foto. Es una forma de hacer política muy frívola. Buscaban la foto y antes adoctrinar a la persona, decirle, mira, nosotros queremos hacer esto, somos así y demás. En ese momento incluso era más importante la foto, porque claro, estaba el tema de las redes y parece que para un pequeño activista político era muchísimo más fundamental perfilarse como eso ante los demás activistas. Era eso, y además una forma muy frívola de hacer política, en la que únicamente lo importante era aparecer con
con la familia pobre, ¿no? Y tomarse la foto. Eso se llama populismo. Es populismo. Sí. Ahora, y en esos meses alguien te dijo, mira, esta es nuestra doctrina, nosotros estamos peleando por eso, nosotros somos de tal inclinación social cristiano, socialdemócrata. ¿Alguien te dijo algo de eso? Yo fui a uno de los encuentros locales donde ellos me repartieron y me dieron el libro Naranja, Voluntad Popular, creo que se llama así, donde habla más o menos de cuáles eran las ideas, la doctrina, la inclinación ideológica del partido, pero era algo también sumamente superficial, ¿no? Nunca establecía muy bien, mira, nosotros somos, por ejemplo, un partido que pertenece a la Internacional Socialista, somos socialdemócratas, eso en ningún momento lo tocaban. Simplemente era en rasgos muy generales, lo que proponían, entonces era todos los derechos para todas las personas, algo muy superficial, ¿no? Pero entonces te fue mejor que a mí. ¿Por qué? Porque yo a finales de los 60 quise participar en un partido, mi familia venía de Acción Democrática, entonces fui a una seccional de Acción Democrática, mire, yo me quiero inscribir aquí en Acción Democrática. Acción Democrática acababa de gobernar con Rómulo Betancourt, un gran líder democrático venezolano, claro. Y fui allí, eso era una seccional que estaba en la avenida Andrés Bello, detrás de una iglesia. Y cuando digo, mire, yo quisiera los libros, comprar los libros para, antes de inscribirme, leerlos. Y ellos me dijeron, ¿los libros? Y entonces yo empecé a preguntar a la gente, ¿por qué tú estás metido en COPEI? ¿O por qué estás metido en ACE? ¿O por qué estás metido en el Partido Comunista? ¿O en el MEP? No sé qué. Y todos me decían, la mayoría me decía, bueno, porque es que mi familia es del partido claro. también. Hasta que por fin un gran amigo, muy conocido entonces y que era un líder medio de Acción Democrática, me dijo abiertamente, yo estoy en AD porque es un negocio. Así. Y no estamos hablando de ahora, estamos hablando de finales de los 60 o principios de los 70, no recuerdo muy bien. Hasta ahí llegó mi intención de meterme en partido político alguno. Sí, yo, bueno, fue sumamente franco. Yo creo que así ha venido funcionando la dinámica partidista desde que empezó como tal en los 60. No obstante, yo quiero pensar que al menos la acción democrática de la democracia era una acción democrática con valores, ¿no? Un partido quiero pensar que ha sido así. Tenemos referencias gigantísimas como Rómulo Betancourt, que realmente se preocuparon por conformar un partido, una institución. Uh-huh. Ahora yo creo que no. Primero justicia. Por eso quisieron sacarlo. No pudieron, pero quisieron sacarlo. Por supuesto. Uh-huh. Se volvió incómodo precisamente por eso. Pero ahora no, ahora uno ve partidos que son caricaturas completamente, como por ejemplo Primero Justicia, Voluntad Popular, la misma Acción Democrática, que no se toman ni siquiera el esfuerzo de debatir dogmas, ideas dentro del partido, ¿no? ¿Estás seguro? Yo creo que sí, Qué difícil. Bueno, hay una crisis mundial de partidos políticos y de las ideologías que antes funcionaban y que ya no funcionan, ¿no? De hecho, han desaparecido, por ejemplo, la Unión Soviética, ya han desaparecido naciones como Checoslovaquia, claro. Como Yugoslavia, por ejemplo, y se dividió Checoslovaquia. El mundo está en verdadera crisis y estamos viviendo una maravillosa, desde mi punto de vista, revolución. Yo he vivido dos revoluciones, la de los años 60 y esta, que no es comparable a la de los 60 porque esta es más profunda, pero también más dolorosa, que es la actual. Yo creo que, si bien hay una crisis, más bien ha devenido en que hay un debate ideológico muchísimo más profundo, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, hasta el punto que es peligroso. Por ejemplo, tenemos un partido demócrata aquí en Estados Unidos que ha empezado a abrazar doctrinas ideológicas de manera muy fuerte, muy sólida. Entonces tenemos candidatos que se dicen públicamente socialistas y por el otro lado conservadores, ¿no? Y eso ya se está discutiendo muy bien. En España tienes, por ejemplo, un partido que repuntó en su momento como Podemos, precisamente por decirse un partido afín a las ideas del comunismo, y tienes por otro lado un partido como Vox que públicamente se dice conservador. En Venezuela esa discusión no se está teniendo. Yo creo que son pocos los partidos. Fíjate, por ejemplo. Pero en el fondo en Venezuela ha sucedido antes que en estos países, porque en Estados Unidos todavía no han terminado de dividir, sí se van a terminar de dividir. Según lo que uno ve en el mundo entero lo que está pasando. Se acabó el bipartidismo.
Pero en Venezuela hace mucho tiempo que se empezaron a dividir los partidos. Cada uno se fue por lo que pensaba realmente, equivocadamente o no. Tú hablaste del Partido Demócrata. El Partido Demócrata tiene gente de centro derecha, sí. no mucho menos de derecha que los republicanos, y tiene de centro izquierda y de extrema izquierda, pero hay de todo. Sí, pero vive en Venezuela, que es tan vulgar la forma en que se ejerce la política partidista, que tú tienes dirigentes que saltan de partido en partido simplemente por el tema de que un partido no les permite a ellos perfilarse tanto, resaltar tanto. Pero Ahorita, son dirigentes importantes. bueno, Leopoldo López vino de PJ, Un Nuevo Tiempo, a la Voluntad Popular. Ahora tenemos Luis Florido, que lo acaba de agarrar Un Nuevo Tiempo. Viene de Voluntad Popular. Entiendo que coqueteó con Acción Democrática. Sí. Entonces, sí, yo creo que los partidos hoy son plataformas únicamente, plataformas para ver cómo posicionan ciertos líderes, pero más allá de eso no. ¿Y ha sido doloroso para ti descubrir todo eso siendo tan joven, teniendo 26 años? Bueno, 25 tenías 25. cuando eso. No, en lo absoluto, más bien me ha servido muchísimo porque afortunadamente yo no me aventuré completamente en la política, ¿no? Porque hoy me doy cuenta que no era lo que hubiera querido, ¿no? Me encanta la idea de estar completamente al margen de eso y más bien, claro, trabajar sobre eso, pero no estar involucrado. Yo estoy decepcionado de los partidos, es vergonzoso cómo se ha degradado la política venezolana, pero para un periodista creo que eso es muy interesante. O sea, claro, al final el país es el que se ve comprometido, pero para uno como periodista es una tarea, ¿no? Es ir escrutando la forma en la que se viene degradando la política ¿Y venezolana. cuáles son los dirigentes que tú ves ahora con mayor respeto o con las mejores intenciones? Bueno, yo respeto mucho la postura que ha asumido, por ejemplo, Antonio Ledesma del exilio. Creo que María Corina Machado es una dirigente valiosa. No sé si Diego Arria cabría dentro de esta definición de dirigente político, pero creo que está haciendo una labor valiosa. ¿Solamente esos tres? Bueno, digamos de figuras de pesos, sí. Bueno, el don Enrique Aristigueta, amigo en común, creo que hace una labor valiosísima. Bueno, los cuatro son amigos míos también. Bueno, claro. Y también los respeto mucho. Pero es muy doloroso que no tengamos más que, desde el punto de vista, que cuatro, de los cuales siempre están hablando unos a favor y otros en contra. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de lo que están diciendo ahora? Que además consiguieron que ABC publicara semejante falacia de Calderón Berti, que no es Guaidó y compañía quien estaba conversando nada menos con el delincuente de Michael Moreno, sino que ahora resulta que es Capriles, que es Calderón Berti. Eso me recuerda tanto a uno de los principales postulados de Goebbels. Cuanto mayor y más obvio sea la mentira, el engaño, primero se lo cree la gente. Sí, ¿Quién se va a creer? Pero si es que vimos que una de mis decepciones de Leopoldo López y de Juan Guaidó es eso exactamente, que ellos confesaron. Él lo confiesa, además, Jovel Álvarez, uno de nuestros periodistas, de columnistas, publica el extracto de Leopoldo López ese día, el 30 de abril, diciendo sí, nosotros venimos conversando con factores del gobierno, del régimen. Bueno, Calderón Berti es otro ejemplo, yo creo que de integridad y decencia, que tenemos que valorar muchísimo, sobre todo por su gesto de esa rueda de prensa que fue muy, muy franca y dura. Bueno, es patético, es completamente goebbeliano, es un intento por... Los primeros... el esfuerzo partió con la nota del Nacional, esta nota donde se habla de las supuestas vinculaciones de Calderón Berti con Padrino López y Michael Moreno en contra de Guaidó y Maduro. Eso no funcionó, la nota del Nacional la bajan, luego aparece en un medio argentino, nadie le dio crédito, al día siguiente, el día que da Calderón Berti la declaración, un medio completamente irrelevante, que es Miami Mundo, publica la noticia con unas supuestas pruebas bastante patéticas,
Y Carla Angola, periodista de EBTV, le da crédito a esta información, todo el mundo le cae encima, nadie, a ver, yo creo que la sociedad cerró filas con Calderón Berti en este caso, y ahora vemos como un medio tan prestigioso y que yo sigo tanto como ABC se suma a esto, y luego Eso lo me hace... extrañó muchísimo, porque tú crees que ABC, un medio que toda la vida ha sido monárquico y obviamente de derecha, ¿no? Se va a prestar a eso. Yo creo que tiene que ver con las relaciones de ABC con el Partido Popular y las relaciones del Partido Popular con Leopoldo López padre. Creo que va por ahí. Uh-huh. Y me extraña muchísimo porque además es patética la Pero nota. Bloomberg lo repitió. Bloomberg lo repitió y Bloomberg lo repite citando a ABC. O sea, Bloomberg no agrega absolutamente nada, simplemente cita a ABC. Y ABC no ofrece ni pruebas que realmente tengan validez, ni cita fuentes, ni cita nombres, ni nada. Simplemente arroja esta información, que por cierto la anuncia un día anterior, algo que no suele hacerse. Anuncia un día anterior, dedica una nota para decir que va a sacar un artículo con esta información. Uh-huh. Luego lo saca y vemos que es un artículo bastante mediocre. Ahora, si eso lo hizo el padre de Leopoldo López o está metido de alguna forma, yo no estoy diciendo que lo sea, el padre de Leopoldo López o Leopoldo López o Guaidó o el narco consultor que anunció Guaidó, okay. Que tiene sus hackers sucios igualito que Maduro y compañía, y que está metido en 3 juicios contra el narcotráfico en Nueva York, y así todo Guaidó lo anuncia y lo tiene ahí. Si eso es así, están escupiendo para arriba. Porque si es muy malo que Calderón Berti se haya asociado y asqueroso con Michael Moreno, eso es exactamente lo que ellos dijeron que estaban haciendo fue el 28 de febrero, ¿no fue? ¿Cuándo fue? No. El 30 de abril. El 30 de abril. Ellos están escupiendo para arriba. Es que es sumamente torpe, porque evidentemente tú sacas eso y todo el mundo señala, mira, pero los que realmente estuvieron involucrados fueron estos. Sí. Y además dicho por ellos mismos, por los autores. Sí, es que yo creo que es increíble. Ahora, ¿tú has intentado hablar con Leopoldo López? Con Leopoldo no. ¿Por qué? Yo sí me sentiría con Leopoldo López, porque también Leopoldo tiene una trayectoria que no lo podemos negar. Bueno, porque se supone que el presidente interino de Venezuela y quien realmente está capitaneando este proceso es Juan Guaidó, no Leopoldo López. ¿Realmente está capitaneando ese proceso? Bueno, se supone. Sí, no, pero ¿realmente lo está haciendo? No creo. ¿Y entonces quién lo cree que lo está capitaneando? Entre otros, además del chiripero. Oh, por supuesto. El G4, como dice. Por supuesto. Ahora sí, Guaidó, quien no es quien lo está, es el vocero, al final termina siendo vocero. No me da la entrevista, no tengo esperanza en Leopoldo López. Ah, ¿intentaste hablar con Guaidó? Yo sí, claro, claro. En varias ocasiones. Primero por ser el presidente interino, cuando se juramenta. Me dijeron que había que esperar muchos meses, 3 meses, algo que es completamente falso. Luego yo lo busco cuando estoy haciendo el trabajo sobre Cúcuta. ¿Alguien te pidió plata? ¿De ellos? Sí. No, porque una de las cosas que también los enemigos están diciendo es que el que da ¿cómo se llama? Las entrevistas está pidiendo plata, cosa que yo no creo. No. Porque habría salido alguna grabación o algo de eso. No creo. No funciona así. Yo creo que es más, si eres afín a ellos. Son muy sectarios. Eso se les acusa. Pero yo no recuerdo a Leopoldo López y menos a Capriles sectarios. Yo los recuerdo, claro, yo los conozco de antes de todo este lío y de antes de que ellos descubrieran que gobernar hoy en día en Venezuela y llegar al poder es mucho más complicado que nunca jamás en la vida. Complicado y como que tiene su gusto, porque yo creo que los veo muy, muy cómodos, además con una condición casi ficticia de lo que es realmente ser gobierno. Pero yo creo que han asumido con mucha comodidad esta postura, en la que no son gobiernos porque no asumen la responsabilidad de ser gobierno, pero sí lo son para codearse con los jefes de Estado del mundo. Tu más reciente trabajo se llama Los Suicidas. ¿Nos quieres explicar por qué se llama Los Suicidas? Ya yo lo leí, pero para que tú lo digas. Porque tu análisis de la situación. Hoy el gobierno interino se ha desdibujado completamente. Yo creo que, y lo digo con
lamentándolo muchísimo, porque yo fui uno de los que acompañé este proceso, y lo digo en el artículo. Yo creo que como muchos venezolanos fuimos los que ayudamos a construir este gobierno interino. Desde el Pan Am Post, no solamente yo publiqué artículos, sino el Pan Am Post publicamos un editorial diciendo Juan Guaidó es hoy nuestro presidente. Uh-huh. Y reaccionábamos de forma rabiosa cada vez que alguien se asomaba a decir autoproclamado o decía que el presidente de la Asamblea Nacional reconocido por sí. No, era el presidente de Venezuela y punto. Esto se ha venido degradando, esto ya no es evidentemente lo que fue en un principio, y yo creo que es en gran parte, pero en verdad por responsabilidad del mismo gobierno interino. Es decir, hoy el gobierno interino se cae a pedazos por el mismo gobierno interino. Las embajadas, por ejemplo, esos espacios que pudieron conquistar, las han perdido por los mismos vicios. Tenemos, por ejemplo, Tamara Sujú, que deja su embajada en República Checa. Tenemos a Ricardo Hausmann, quien decide apartarse de la gobernación del Banco Interamericano de Desarrollo, y tenemos ahora a Calderón Verte, quien lo destituyen por ser incómodo. Entonces ya perdiste 3 espacios que tú mismo construiste precisamente por tus vicios. Tenemos, bueno, las relaciones con países como Colombia y Brasil, que se han visto perjudicadas, con Estados Unidos, estoy casi seguro. Está la nota de Bloomberg, donde dicen que efectivamente Trump ha perdido la confianza en Juan Guaidó. Y eso ha sido responsabilidad del gobierno interino. A pesar de que su gente haya dicho todavía en las últimas horas de quien apoyan es bueno, es que por supuesto, porque... y a mí por ejemplo, cuando uno dice que efectivamente la relación con Estados Unidos se ha venido degradando, sacan tweets de, por ejemplo, Michael Cossack, donde dice nosotros estamos con Juan Guaidó, o con Mike Pence, donde dice, pero es que por supuesto, a ellos no les queda de otra. Es decir, yo creo que para la política exterior de Estados Unidos sería una catástrofe permitir que este proceso se pierda cuando ellos depositaron tanto en esto. Ellos impulsaron al mundo democrático a acompañar este proceso, y ahora evidentemente es lo que me dijo a mí un funcionario de mediano nivel hace varias semanas en Nueva York. Nuestro gran error fue depositar todos los huevos en la canasta de Juan Guaidó. Uh-huh. Entonces, ¿cómo tú desmontas eso hoy? ¿No? ¿Cómo Estados Unidos hoy, que permitiste que tomaran la embajada en Washington, el consulado en Nueva York, que reconoce a Carlos Vecchio, que le has permitido la entrada en la Casa Blanca, cómo dices hoy, bueno, esto fue un fracaso, esto no funcionó, ahora ya pero ellos no han hablado de fracaso. No, ni lo van a decir, porque no pueden reconocer. O sea, sería un costo, creo que implicaría un costo muy alto reconocerlo, que esto fue un fracaso. Ahora, en líneas generales, la dirigencia política, tanto la actual y estos muchachos que le corresponde, insisto, gobernar, como lo que queda de los partidos políticos que una vez hicieron historia y que ahora no existen, sino que son un nombre y más nada, todos ellos han fracasado evidentemente en estos 20 años en hacer lo que le corresponde, que es tumbar a este gobierno, que acabe la dictadura venezolana. Uno entiende que es muy difícil porque no están acabando o tumbando una dictadura tradicional, sea de derecha o de izquierda. Están tratando de tumbar el poder del narcotráfico, el poder de todo lo que es lo que los cubanos aprendieron de los rusos en su momento peor y demás persecución cuando eran la segunda potencia mundial, acabar con la FARC y enfrentarse también al ELN. ¿Okay? Aparte de estos que ellos tienen nacionales y de un ejército que está al servicio, ¿no?, de eso que ellos llaman la revolución. Yo sé que eso es muy difícil, pero a ellos les corresponde. Ellos son los políticos. O sea, ellos no son enfermeras, ni enfermeros, ni maestros, ni periodistas, ni nada. Como un pueblo que ha estado todo el tiempo en la calle, porque es impresionante. La gente todo el tiempo en la calle, y cada vez que los convocaban salían y volvían a pensar. Y cuando lanzaban a un candidato, votaban por ese candidato. Bueno, en realidad no votaban por ese candidato, votaron contra Chávez primero y contra Maduro después. Bueno, inclusive gente que para la mayoría era desconocida como Guaidó, porque la gente no está con Guaidó por Guaidó, están por lo que representa Guaidó, que es la lucha contra esa dictadura. Ellos han fracasado. ¿Por qué tú crees que han fracasado?
Bueno, es que Porque son 20 años. lo acaba de decir, el monstruo es gigante, ¿no? Háblale a ellos, por favor. Eh, sí, el monstruo es gigante. Yo creo que por mucho tiempo se insistió en combatir al chavismo con formas, mecanismos que jamás iban a prosperar precisamente porque no se diagnosticó realmente cuál era el problema. Y porque lo subestimaron. Porque se subestimó Subestimaron a Chávez. y el monstruo creció y ya se comprometieron muchísimos actores que hacen que esto sea imposible de resolver para los venezolanos. Tú lo has dicho. ELN, Hezbollah, las FARC, Rusia, China, además de los grupos paramilitares en Venezuela, el narcotráfico, es un monstruo muy grande. Eso nos lleva a la conclusión de que lamentablemente solos no podemos. Entonces, eso yo creo que ya lo comprende incluso la dirigencia, ya lo han asomado. El problema es que no se están dedicando los esfuerzos en construir esa alternativa de lucha, ¿no? Que es que solos no podemos, por lo tanto requerimos de una asistencia, y eso es lo que hay que buscar construir hoy. Eso es lo que yo creo que no está haciendo la dirigencia, ¿no? Y sobre ella pesa la responsabilidad de construir eso. ¿Que no está haciendo oficialmente o que tú crees que no tienen ese plan B? No es que no solamente no lo tienen, ni que no lo están haciendo, es que creo que entorpecen las iniciativas que apuntan en esa dirección. Ahora, me decía Beatriz Rangel el otro día que, y estábamos hablando justamente de cómo trabajan los cubanos, que aprendieron, porque Fidel Castro le entregó la isla para empezar a Rusia, a la Unión Soviética en buena parte, porque siempre han bebido del chuleo, que lo primero que hace cuando algún dirigente, ya sea político, empresarial, algún artista importante llega a Cuba, puede estar seguro de que le están grabando en el cuarto y que lo están siguiendo. Pueden estar seguros que eso pasa. Supongo que en Venezuela harán lo mismo porque aprendieron de los cubanos. Y que los que no están amenazados con sacarle grabaciones o videos, están amenazados por el temor, por la persecución a sus familiares y demás. Eso no lo justifica, te estoy diciendo que eso es lo que hace más complicado todo. Claro. Porque yo recuerdo a Capriles como cuando ganó las elecciones, que lo dijo: yo gané las elecciones, a mí me robaron las elecciones. No solamente lo dijo en Venezuela, sino que salió a decirlo afuera. Y de repente todo cayó. Ahí pasó algo. Y a mí que no me digan que es que lo compraron. Ahí pasó algo. Algún día se sabrá y algún día él lo querrá decir. Tal vez cuando sea muy viejito y pueda decir todo lo que vivió. No lo sé. Pero lo estoy diciendo para poner los puntos a favor y en contra de toda esta gente y tratar de entender por qué llevamos 20 años en un desastroso gobierno. Un desastroso gobierno. Claro, yo creo que son factores que hay que considerar, ¿no? Estos son grupos delincuenciales, ¿no? Funcionan, son matones. Las presiones deben ser gigantescas y uno, por supuesto, debe considerar que quien ejerce el activismo en contra del régimen allá está sometido a eso. Quien se meta a policía ya sabe que puede morir en un enfrentamiento. Quien se meta a militar, excepto en Venezuela, no, sí, en Venezuela también, porque en una época se enfrentaban a la guerrilla colombiana, que inclusive hubo montones de muertos asesinados por la guerrilla que le sacaban la lengua por acá y no sé qué. Sí. Vamos a estar claros. Pero quien se mete en la política ya sabe, en una narcodictadura, ya sabe que peligra su vida. Claro, entonces, si bien hay que considerarlo, también está el tema de que, bueno, es una responsabilidad que han asumido y pesa sobre sus hombros. Creo que la ciudadanía, que también lo ha arriesgado todo, que también, como dices, lo ha acompañado a la dirigencia por 20 años en todos y cada una de sus iniciativas, lo ha acompañado considerando los riesgos que ello implica, también está en todo su deber de exigirle al liderazgo que esté a la altura. Porque ese liderazgo está al servicio de la ciudadanía. Por supuesto. Y de toda, no solamente a los de voluntad popular o a los de Primero Justicia, los que sea, inclusive de los que todavía creen en el PSUV, de toda la ciudadanía. Claro, ellos son dirigentes políticos. Claro. Entonces, si bien hay que considerar eso, hay una realidad que es que han fracasado y eso los acompaña.
¿Por qué crees que han fracasado fundamentalmente? Dime 3 puntos del fracaso, los 3 más importantes fracasos de la oposición. Bueno, este año creo que ha sido el más rotundo porque la oportunidad fue única, ¿no? Nunca habíamos tenido un contexto tan favorable. Yo creo que lo hemos visto a lo largo del año. Creo que la corrupción ha sido un factor clave para explicar el fracaso de la oposición. Eso está más que comprobado. Sí, bueno, claro, por supuesto. Yo creo que no sabemos, conocemos la punta del iceberg de todo esto. Y es natural, hay demasiada plata. Claro, lo que quiero decirte es, este gran carajo de Cúcuta, que se le murió el primo con unas prostitutas. Coño, y demás, pero es que... ¿hasta qué punto estaba consciente ni Guaidó, ni Leopoldo López, ni los otros, ni Vecchio y demás, de que estaban haciendo eso? ¿Hasta qué punto ellos son responsables? Claro, luego cuando las mismas autoridades colombianas, porque hay un muerto de por medio, empiezan a investigar y le llega esa información a Calderón y Calderón se lo manda al gobierno interino, ellos tenían que haber puesto el grito en el cielo y para empezar pedir el enjuiciamiento, pedir la investigación y luego el enjuiciamiento y luego votar a estos carajos. Pero es que esa es la responsabilidad, pero ¿hasta qué punto tú puedes decir que el partido completo está involucrado en esa corrupción? Es que la forma en la que se ha manejado todo lleva a uno a sospechar que evidentemente la magnitud es mayor. ¿Por qué dices eso? Porque vamos a comenzar por el episodio de este diputado, Freddy Superlano, en Cúcuta, que es como de alguna manera como se bautiza este proceso. O sea, tú tienes, mientras está ocurriendo el gran concierto y estos esfuerzos por ingresar la ayuda humanitaria, tenías un diputado que amaneció en un motel con un primo muerto y el inconsciente. Ese diputado continuó en la presidencia de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, pese a estar involucrado con eso. Y tienes la primera llamada de alerta. Sí. La primera torpeza. La primera torpeza. Pero nada diferente a lo que en el resto del mundo se hace. A lo que hizo el Vaticano y los papas anteriores a este, por cierto, que es tan rechazado y muchas veces con razón, pero es el primero que se enfrenta a los pedófilos. ¿Qué hacía el Vaticano con los pedófilos? Alcahueteaba. Calladito y los dejaban allí o lo cambiaban a otro sitio para que siguiera haciendo lo mismo. O sea, da la impresión que es como, no los estoy justificando, estoy conversando contigo. Claro. Y es verdad, eso, pero no deja de ser condenable. Bueno, claro. Y no habla de que este proceso... Además, yo lo estoy diciendo porque Leopoldo López nos va a ver. Y yo sigo creyendo que ustedes se tienen que sentar y que Leopoldo López tiene que decir lo bueno y lo malo, en lo que está de acuerdo y en desacuerdo, para que el pueblo sepa qué piensa él y lo difícil que es su trabajo y su posición. Yo sí creo que él está en la obligación de hacerlo y que lo inteligente es que lo haga. Claro, bueno, ojalá. A mí me encantaría. Yo busqué nuevamente al presidente, porque se supone que es el presidente, pero ojalá pudiera darse ese acercamiento. Ahora, con respecto a por qué el fracaso y lo de la corrupción, vimos ese primer episodio al que no se puso límites, que se dejó que se desarrollara y que él siguiera, Freddy Superlano, en la presidencia de la Comisión de Contraloría. Sí, eso es inaudito. Eso es insólito. Porque luego, para empezar, vamos a suspender, retírate un rato, ¿no? Retírate y, ¿cómo se llama? Mientras investigamos. Por supuesto. Entonces a Freddy Guevara, cuando le reclaman eso públicamente en Twitter, la reacción de él es decir, oye, no nos podemos meter con él, se le murió el primo. Qué falta de decencia, ¿cómo nos vamos a meter? Hay un muerto de por medio, por el amor de Dios. Qué falta de decencia de Superlano y el primo. Pero por favor. Entonces tú tienes eso, donde tienes también un ecosistema que alcahuetea ese tipo de hechos. Luego está lo de Cúcuta. Ya Calderón Berti habló y denunció bien en una rueda de prensa lo que venía ocurriendo. La verdad es que, y eso se supo cuando estalla esto, que es que en la noche en que yo publico el artículo, Juan Guaidó instruye a Calderón a iniciar la investigación. Lo instruye a iniciar la investigación. Yo quiero resaltar esto. Y Calderón responde, sí, presidente, entendido, llevamos 2 meses investigando. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, una reacción como la del presidente interino, donde elude el hecho de que él sabía... Y además no habla con Calderón. Llevaba meses sin hablar con él. Sin hablar.
Entonces ahí tú ves que tampoco existe la disposición de ponerle límite a esto. Tenemos el caso de monómeros, que bien lo dijo, y yo, que por cierto es un caso que yo quería investigar, se me complicó porque la gente no quiere hablar, pero ya lo reveló completamente el ex embajador, que es que Monómero estaba siendo repartida entre partidos, y Manuel Rosales viajaba constantemente a Bogotá a darle instrucciones a la junta directiva de Monómeros. Y eso, a darle órdenes y a pedir su parte. Y a pedir, por supuesto. En una de esas conversaciones estaba Calderón Berti, ¿no? Y Calderón Berti, cuando se entera de todo y está viendo lo que está pasando, se levanta y se va. Sí. Eso me consta. Eso me consta. Ah, bueno. Y nunca más volvió allí. ¿Y por qué está ahí presente? Porque esa reunión fue en una de las oficinas del edificio donde además trabajaba Calderón Berti. Y el presidente de Monómeros es el que le pide a Calderón: yo quiero que estés presente en esta reunión, porque había una gente que de PDVSA o no sé qué, y esta gente no es de PDVSA la que me están nombrando. Y aparece, y el quien habla es el filósofo del Zulia. El filósofo del Zulia. Sí, el gran. Ajá. Y yo vi las fotos, porque hay fotos. Una de las que yo vi es una reunión de la Junta Directiva donde está Manuel Rosales de pie presidiendo la reunión. Entonces, eso, evidentemente, de eso estaba al tanto el presidente interino. Y el presidente interino destituye de la presidencia de Monómero a John Bilbao, quien lo releva, lo pone en otro cargo, precisamente porque, en esa reunión Rosales acude a Monómero a reclamar lo que él había exigido hace un tiempo. Entonces se dan unos cambios precisamente para complacer a Manuel Rosales. Y de eso estaba al tanto la presidencia interina. Entonces tenemos ahora el caso de los diputados extorsionados y que funcionaban con sobornos para favorecer a criminales que se habían favorecido del régimen. Y eso, yo supongo que el gobierno interino también estaba al tanto. Entonces vemos cómo, primero el hecho lamentable de que no llevamos ni siquiera un año de gobierno interino de Juan Guaidó y ya se ha visto envuelto en 3 escándalos grandes de corrupción. Y además la forma en la que lo ha manejado, que ha sido sumamente torpe, y sugiere que ellos no han estado dispuestos a ponerle fin a eso. Ahora, esto tampoco lo justifica. Estamos tratando de hacer... Claro, de abogado. ¿En qué país estamos viviendo? Y sobre todo, ¿en qué país está viviendo la dirigencia joven que, repito, deberían estar gobernando, ¿okay? Y cambiando el país? Esa es una sociedad totalmente corrompida desde hace mucho tiempo. No es que la dirigencia esté corrompida. Es que en los juzgados hay corrupción. Es que en todas partes hay corrupción. Es que en la iglesia hay corrupción. ¿O es que no iban los obispos a conseguir a que le dieran dinero, ¿no? A Miraflores? ¿O es que no te sacaban dinero por cualquier cosa en todas esas cosas burocráticas? Es una sociedad corrompida. Y cuando desde Miraflores, Carlos Andrés Pérez II, que ganó por una gran mayoría, pero que después salió rechazado por todo el mundo, quiso cambiar la sociedad con la popularidad que él tenía, y los muchachos que eran gente brillante, porque ahí está en lo que están haciendo ahora y donde están ahora, en el mundo entero, quiso cambiar y no le quiso repartir el dinero que es de la nación a los intereses políticos. No aceptaba hacer lo que Manuel Rosales hizo en Monómero. No lo votaron, no lo destituyeron. No lo votaron hasta de Acción Democrática. Acción Democrática jamás apoyó ninguna medida de Carlos Andrés Pérez en el Congreso. Y ese era el candidato que puso Acción Democrática. A regañadientes, pero lo puso. Entonces, ¿qué puede hacer esto frente a una sociedad totalmente corrompida? Claro, es la gran consecuencia del Estado rentista. Y precisamente Carlos Andrés, por su intención, porque es que ya no daba para más, se rentista agotó. En parte de Carlos Andrés, que fue el que nacionalizó el hierro, el petróleo, todo. Carlos Andrés es el gran constructor del Estado rentista. Sí. Y luego es quien trata de corregir ello. Y evidentemente, cuando él amenaza
con achicar el Estado y acabar con esa relación que tenía toda la sociedad, porque era toda la sociedad con el Estado, lo tumban, ¿no? Se le viene encima todo. Y bueno, ahorita tenemos simplemente una generación cuya referencia es esa forma de hacer política. Ok, ¿no? ¿qué puede hacer esa generación? Vamos a decir que esa generación te está escuchando y que le interesa investigar. Y coño, ese carajo tiene razón. A lo mejor tiene algo de razón, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo yo, encerrado aquí donde estoy, el otro, el Guaidó, que no gobierna en absoluto porque no tiene ningún poder, ¿no? Pero sí tiene un dinero que le dan desde afuera, ¿okay? Pero que tiene una Asamblea Nacional que es un chiripero, sí, sí, en peores condiciones que las que tenía Caldera, porque Caldera tenía, para aprobar cualquier cosa, tenía primero que consultar con Alfaro Usero, y si Alfaro Usero estaba de acuerdo, entonces votaban a favor de la proposición de Caldera, y si no, no votaban a favor. Entonces, si esto es todavía más difícil que la época de Caldera, que todavía medio funcionaba el Estado que había creado los gobiernos anteriores, desde ¿cómo se llama? Juan Vicente Gómez hasta el momento de Caldera II, ¿qué pueden hacer estos muchachos? ¿Qué crees tú que deben hacer? Hay que desentar la política. ¿Cómo? Y es el reto, es gigante. Yo creo que hay referencias. Yo quiero pensar, lo que pasa es que a estas alturas, Napoleón, yo no meto las manos en el fuego por absolutamente. No vamos a decir de nada. Quien quiera desentar la política, ¿cómo la desenta? Bueno, alejándose de esa forma de hacer política que está, primero que además es herencia de la democracia, y es la gran herencia también del chavismo. Alejándose de eso, pensando que realmente se puede ejercer la política con principios y valores. Pero no sé, es que yo siento que tratar de sermonear a estos tipos no tiene sentido. No, yo no creo que lo sermonee. Yo creo que si tú estuvieras en la posición de ellos, aunque tú no eres político, ni estudiaste para eso, ¿ok? Pero tampoco tienes las presiones que ellos tienen, ni el poder que ellos tienen tampoco, porque poder tienen. Sí, ¿no? sí, por el supuesto. que lo estén perdiendo es otra cosa, pero lo tienen. ¿Qué harías? ¿Cómo te enfrentarías en una sociedad corrompida, ¿no? Y frente a una narcodictadura? ¿Cómo empiezas? Hay que ser intransigente, Napoleón, con todo lo que significa esas mañas. Yo sé y es recurrente, ¿no? Este argumento, que es que nos necesitamos a todos. Hay que forzar una unidad, independientemente de con quién sea, porque es la única forma de realmente confrontar al gran monstruo. El problema es que no se ha comprendido que no se trata del chavismo, no se trata de la figura de Nicolás Maduro, sino que se trata de un sistema. Un sistema que incluye incluso a quienes creen que están al margen del sistema, solamente por el hecho de compartir vicios. Entonces todo aquel que se termina favoreciendo del sistema es parte de eso que hay que buscar deponer. Hay que tratar de ir a la acera del frente. Hay que alejarse lo más posible. No hay que tener relaciones con partidos que sí, solamente porque tienen la mayoría o porque tienen una cantidad importante de diputados dentro de la asamblea, son necesarias. Hay que alejarse completamente de fuerzas políticas que tengan vinculación de alguna manera económica con la forma de ejercer del chavismo, como se ha venido manejando. Hay que alejarse completamente de eso, porque nunca se va a poder avanzar. Evidentemente, todos ellos, incluso concretando un cambio superficial, van a buscar mantener el sistema porque viven del sistema. Entonces tú no puedes lograr realmente rescatar la libertad de Venezuela si no desmontas el sistema. ¿Y de dónde sacan el dinero para poder sobrevivir? Por ejemplo, lo primero que hizo estos delincuentes cuando llegan ya en la época de Chávez es eliminar, ¿no?, el subsidio que le daba el Estado a los partidos políticos según el número de votos que tenían, que lograban en las elecciones. Luego por ahí no tenían el dinero. Le quitaron inclusive a los expresidentes la manutención.
y luego eliminaron y prohibieron que las ONG internacionales o los partidos políticos internacionales y las fundaciones internacionales le dieran ni un centavo a los diferentes partidos políticos. Es decir, que los partidos socialcristianos europeos, por ejemplo el alemán, no podía mandar ni un centavo a los socialcristianos de Venezuela, y a eso mismo a los socialdemócratas, a los social no sé qué, y todo ese tipo de cosas. Luego, en un país donde el dinero lo maneja el presidente de la República y su gente, porque por Carlos Andrés Pérez, por cierto, y la gente lo aplaudió en su más mayoría al nacionalizar y quedarse con la industria petrolera, la industria minera, hierro, etc. Entonces, el dinero lo tiene o el gobierno o los que hacen negocios con el gobierno, es decir, los bolichicos. Y son negocios sucios. ¿Dónde consiguen el dinero para empezar a montar, irse por toda Venezuela diciendo esto es lo que queremos? O para ir a la clandestinidad, pues. ¿Dónde sacan el dinero para la clandestinidad? Es que esa ha sido la gran jugada del chavismo, Claro. Crear esa dependencia entre sociedad, partidos, oposición y régimen. Yo creo que el régimen, de forma muy astuta, evidentemente con la gran referencia castrista, han logrado a punta de billete construir su propia oposición. De esa forma la controlan, de esa forma tienen la certeza de cómo va a ser el juego. Esa ha sido la forma de ellos, esa ha sido su estrategia, la gran estrategia, el gran plan brillante de estos tipos. Y contra ello hay que jugar. El reto es gigante porque evidentemente tú tienes una sociedad que se maneja con dinero que proviene del Estado. Mira, yo siempre lo digo, que es que estos tipos, y yo sé cómo se manejan porque he escuchado casos, estos tipos, los grandes financistas que se perfilan como simplemente empresarios del régimen, también han sido los grandes financistas de la oposición porque ellos han metido dinero en todos los bolsillos. Los Gorrín, por ejemplo. Los Gorrín. Y de esa forma aseguran su futuro, siempre van a caer de pie. Y en bolsillos de periodistas, por cierto. Y en bolsillos de Que periodistas. se hacen pasar de la oposición. Por supuesto. O que son de la oposición. Claro, pero es que precisamente la coyuntura te lleva a eso, a la necesidad de... Y yo lo hablaba, por ejemplo, con un activista, un amigo activista, no lo voy a mencionar, pero él decía que, claro, él migró, que está en el exilio, y él tiene la necesidad de seguir ejerciendo el activismo porque él quiere ser político, él aspira a ser alcalde, gobernador, etcétera. Pero él dice, ¿cómo en el exilio? ¿Cómo yo puedo seguir ejerciendo la política? ¿Cómo no me desvío? ¿Cómo no termino sumergido en las dinámicas de otras ciudades donde tienes que trabajar, donde tienes que apartarte completamente del ejercicio de la política? Esa es la única forma, es buscando a alguien que me dé plata. A alguien que me dé plata y que sostenga esta lucha. Y eso me compromete con esa persona. Primero me dan un monto pequeño, luego uno más grande y luego soy de él. Así yo creo que ha venido funcionando la política. Y ese es el gran reto. Evidente, es muy difícil. Yo creo que quienes aún han mantenido cierta decencia y se han mantenido íntegros en esta lucha, yo creo que están pelando, no tienen plata. ¿Y cómo hace María Corina? ¿Cómo hace Andrés Velázquez y Andrés... Antonio Ledesma, y cómo hace Diego Arria 3 que tú mencionaste? Bueno, Diego Arria, al menos yo sé, en su caso, todos lo sabemos, independiente, y además tiene investidura. Siempre tuvo dinero. Y es una persona que siempre ha tenido dinero, ¿no? Toda la vida. Igual que María Corina, por ejemplo. Pero yo entiendo que el partido de María, y uno lo ve, además, es un partido que no cuenta con los recursos que cuenta Voluntad Popular. Y uno lo ve en esta especie de pugna política que hay. Si realmente el partido de María Corina contara con los supuestos recursos que tiene, viéramos una presencia mucho más sólida que la que tiene, por ejemplo, Voluntad Popular, o le haría un contrapeso, porque el partido de María Corina es popular y recibe cierto gran respaldo de la sociedad, pese a que no cuenta con los recursos de Voluntad Popular. Y Antonio Ledesma no sé cómo hace. Yo creo que en una entrevista él dijo que, bueno, ha estado de un lado al otro gracias a familiares y amigos que tienen.
Hay gente, yo imagino, hay gente dispuesta a apoyar a la gente decente también. Sin cobrarte el favor. Sin Porque cobrarte el un favor. hijo mío dice, yo no pido favores a nadie para que después, ¿no? No me lo reclamen, no me lo claro, cobren. Claro. Ujú. No, yo creo que en parte yo estoy muy enmarcado en la idea de que el mundo se mueve por sus intereses, ¿no? Ujú. Yo creo que incluso es natural que quien te apoye a ti, por más decente que seas, tiene sus intereses. Y es completamente legítimo. Pero el interés puede ser acabar con una dictadura y Pero que por Venezuela supuesto. que Venezuela entre en el siglo XXI. Es que hay mucha gente cuyo interés es únicamente salir de esto y por eso está dispuesto a apoyar cualquier causa. Ujú. Yo creo en esa gente. Puede tener un interés económico, él dentro de sus cálculos estará que en un país sin este régimen, bueno, podrá ser sumamente próspero. Ujú. Podrá tener, las empresas podrán crecer muchísimo en Venezuela, tendrá sus intereses económicos también, pero apuntan a eso, a un interés completamente legítimo que es salir de esto. ¿Y tú tienes alguna prueba de la relación económica o alguna relación económica de la narcodictadura con dirigentes de oposición? Lo que yo tengo y que tenga pruebas, ya yo lo he sacado. Que es, por ejemplo, el caso de Acción Democrática de Henry Ramos Alou y bueno, el caso de Cúcuta, pero que no tiene que ver con el régimen propiamente. El caso de Henry Ramos Alou, sí, además Henry Ramos está envuelto en dos escándalos. Uno por su cuñado, por la familia de la esposa, que es el de Derwick, que evidentemente tiene unos vínculos muy estrechos con el régimen, se favorecieron por contratos con el Estado, y el caso de sus hijos, quienes están envueltos en una trama de corrupción también, de estafa al Estado, ¿no? Por parte de un bolichico. Eso sí, los documentos están. Otra cosa, ¿piensas, como muchos de esos que llaman radicales de oposición, que esta dirigencia, liderazgo de oposición conocido, no tiene interés en que cambie la situación del país porque ellos están viviendo bien y negociando con el régimen? Creo que en gran parte ese es el caso. Lo dijo, quizá una especie de desliz freudiano, Stalin González, donde dice que el país está peor, pero nosotros estamos mejor. Yo no sé si ese es realmente... Bueno, que Stalin se especializa. Sí, Cada actuación. es reconocido por sus brillantes Sí. Intervenciones. ¿Ese es el filósofo de dónde? El filósofo, de Caracas. me imagino que es de Caracas. Está haciendo competencia a nuestro filósofo de Maracaibo. Yo creo que en gran parte eso explica por qué, digamos, ya tenemos 20 años en este proceso que solo se ha dilatado. Si te pones a ver, en los momentos claves ha sido la misma dirigencia quien sabotea realmente la posibilidad de salir del chavismo. Lo vimos en el 2013 cuando Enrique Capriles, en una coyuntura única, tuvo una mayoría increíble que estaba dispuesta a salir a las calles y reclamar el triunfo, la contuvo, ¿no? La paró. De alguna manera eso se enfrió. Luego vimos como en el 2014, cuando las calles estaban completamente encendidas, vimos una dirigencia que nuevamente se aventuró en un proceso de diálogo. En el 2016, cuando estábamos con todo este proceso del referéndum revocatorio, en que recuerdo a la gente en las calles, cientos de miles, recuerdo particularmente una concentración, luego de una gigante que hubo en Caracas que se llamó la Toma de Caracas. Hubo otra en la que yo fui y la gente en la tarima pidió a gritos ir a Miraflores. El 11 de abril. Como el 11 de abril. Pero en ese momento Enrique Capriles dice, hoy no vamos a ir a Miraflores, vamos la semana que viene, y evidentemente eso nunca ocurrió. Luego se someten a procesos de diálogos nuevamente, o si no participan en elecciones. En el 2017 es cuando el país estaba nuevamente ardiendo, la gente estaba en las calles, la comunidad internacional estaba completamente alerta, se acababa de imponer la Asamblea Nacional Constituyente, estaba, en el paroxismo de esa tensión. Vimos cómo Henry Ramos Alou, de forma bastante tranquila, anuncia en Globovisión, el canal del criminal buscado por el Estados Unidos,
Gorrín, que él va a participar en las elecciones regionales, si no me equivoco. Sí, y luego esa misma oposición se suma a las elecciones municipales. Tenemos en mayo del año pasado, cuando en las elecciones Henry Falcón sale con la intención de legitimar el proceso, y ahora este año, cuando también estamos en un momento clave, entonces aparece nuevamente la alternativa del diálogo. ¿Tú dirías que en el top 3 que te pedí hace tiempo de los errores más graves de la oposición, el segundo sería los famosos diálogos? Los diálogos, por supuesto. Oh, y las elecciones, ir a elecciones a cada rato. Por supuesto. Serían eso, digamos, si podemos resumirlo, digamos que la corrupción no es un error, pero es lo que ha explicado en gran parte la conducta de nuestra dirigencia, pero los diálogos y la participación en procesos electorales son dos errores gigantísimos. Ahora, al pueblo en el mundo entero, pero estamos hablando de Venezuela, se le forma y se le dice y se le da como única opción prácticamente tener un líder que se convierte en un caudillo. Ellos, de manera ciega en un principio, creen profundamente lo que dice, ¿no? Y siguen al caudillo. Pero pronto, por una u otra razón, se les cae el caudillo y buscan otro caudillo. Y yo creo que ese es un error. Yo creo que es importante dirigentes y líderes políticos que hablen en nombre de la mayoría. Pero y el problema es que ellos creen que tienen la verdad absoluta, y ya cuando llegan a cierto nivel ya no escuchan a la gente, o da la impresión que no la escuchan. ¿Cómo debe ser el líder que necesita Venezuela? Por ejemplo, el caso de Guaidó es particular, porque Guaidó es un líder accidental, ¿no? Nadie sabía quién era, y por cuestiones de la política terminó al frente de un país. Y el problema es que lo ha llevado con soberbia, como si, 20 millones de venezolanos, 15 millones de venezolanos lo hubieran respaldado en las urnas. Ese no es el caso. Yo creo que, los líderes son fundamentales. Yo creo que los grandes hombres son necesarios para torcer la historia, para armarla. Yo pensé que Guaidó podía ser uno de ellos, como también pensé que Capriles podía ser. Bueno, porque estás viendo un caudillo, pero ¿por qué vas a pensar que Guaidó va a ser uno de ellos? Guaidó puede haber sido maravillosamente bueno o muy malo. Claro, muy malo. Es decir, tú no lo conocías. ¿Me explico? Claro. ¿Por qué pensaste que podía ser uno de ellos? Porque Guaidó, a diferencia de cómo se ha venido desarrollando la dirigencia política de oposición, Guaidó nos mostró hechos, ¿no? ¿Cuáles son esos acciones? hechos? Yo creo que la juramentación, a espaldas de los partidos, porque en ese momento, y lo dijo el mismo Enrique Capriles en una entrevista, creo que con AFP, nosotros no sabíamos, y de hecho lo llama autoproclamado Capriles, Guaidó a espaldas de los partidos y del régimen se juramentó frente a millones de venezolanos. Porque no quisieron juramentarlo en la Asamblea Nacional. Porque no quisieron juramentarlo en la Asamblea. Y yo creo que eso fue un gesto de coraje inmenso, de rebeldía, como también creo yo que lo fue el regresar a Venezuela y entrar por Maiquetía. Lo vi así en ese momento. Y es que lo era. Por supuesto. Ajá. Entonces eso contrastaba con lo que venía haciendo la dirigencia política, que simplemente se quedaba en la retórica. Ese no fue el caso de Guaidó. Hasta que, bueno, al final Guaidó se terminó mimetizando con... ¿Por qué? ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué ese no es el mismo Guaidó de ahora? Yo creo que es por los partidos políticos. Guaidó se alza sobre esta cosa extraña que se llama Estatuto de la Transición, que al final es una camisa de fuerza, donde el Ejecutivo reposa en el Legislativo, algo que es una locura, y eso de alguna manera compromete a Guaidó con los partidos. Yo creo que la influencia de Leopoldo López, los vínculos de Leopoldo López o los compromisos de Leopoldo López con los partidos, Henry Ramos Alú, Manuel Rosales. Pero no está... ¿cuáles son los compromisos de Leopoldo López? Porque los partidos no estaban de acuerdo con Leopoldo López en sacar a los muchachos a la calle todos esos días, todo ese tiempo, todos esos meses. Claro. Y Leopoldo López lo hizo e insistió. O sea, sí, que a mí también Leopoldo López actuaba mucho. Es más, Guaidó aprendió a ser rebelde de Leopoldo López. Claro, es que todos teníamos la percepción de que la participación de Leopoldo López en el proceso de Guaidó nos tranquilizaba, era algo positivo, porque él había demostrado
presuntamente haber... No, valentía para empezar. Y además Valentía, estuvo preso durante bastante tiempo. Por supuesto, y eso es innegable. Pero yo creo que aún se sigue viendo a la Asamblea Nacional como un espacio fundamental en el que hay que mantener la institucionalidad y hay que mantener ese juego político partidista. Por ejemplo, la asamblea, la presidencia de este año de la asamblea no le hubiera podido tocar a Voluntad Popular si los otros partidos no lo hubieran acordado, por supuesto. Y la del próximo año también está en juego y depende de los otros partidos. Y en cuanto al apoyo internacional, ellos tienen que respetar a una asamblea nacional brillante o mediocre o vendido, lo que tú quieras, ¿no? O caótica, porque esa es, como dicen, lo único verdaderamente representativo democrático de lo que quiere el pueblo de Venezuela, aunque esté arrepentido mucho de esa gente por gente por la que votaron. Sí, en gran parte es eso. Nuestro vínculo con el mundo es la asamblea por lo que representa, ¿no? La legitimidad que tiene. Eso nos lleva a nosotros a estar presos a ser presos de unos partidos, ¿no? En los que realmente ellos son quienes controlan la asamblea. Y como representa el único poder legítimo, pueden de alguna manera... Y si Guaidó se enfrenta a la Asamblea, ¿no crees que pierde el poco poder que pueda tener? No, yo creo que Guaidó, por haber sido él, yo creo que a estas alturas lamentablemente ya no es el caso. Pero si a principio de año Guaidó le hubiera dado un golpe a la mesa y se hubiera realmente puesto de pie y asumido la presidencia interina, con todo lo que ello implica, ser ejecutivo y que ese ejecutivo no reposara en los diputados, yo creo que el país lo hubiera apoyado y el mundo también lo hubiera apoyado. Creo que el mundo hubiera comprendido por qué Guaidó estaba dándole un golpe a la mesa. Ese yo creo que ya no es el caso, la figura de Guaidó se ha venido muy, muy abajo. El país al menos ya no lo acompañaría de la misma forma. Ahora, ayer me decía Enrique Salas Romer, que tuvo un discurso brillante, una presentación brillante en una fundación que dirige Mario Vargas Llosa. Claro, estuvo en el evento. Sí. Bueno, esos 10 minutos que habló, a nosotros nos lo amplió y nos habló durante 1 hora y lo puedes ver en nuestro YouTube. Pues bien, él me decía que esa Asamblea Nacional y que sus integrantes están secuestrados, que Leopoldo López, la dirigencia política está secuestrada. Entonces yo le digo, ¿y cuál es la salida? Entonces él me responde, para salir de un secuestro, ¿qué necesitas? Fuerza, ¿no? Eso fue lo que me quiso decir. Se necesita la intervención de afuera. Claro. O sea, ¿por qué crees tú, o lo están haciendo a escondidas, de que, y no solamente la dirigencia política venezolana, sino los países que están sufriendo la invasión de los venezolanos que se tienen que ir, y que eso es una invasión por el número de gente que entra, por ejemplo Colombia, Perú, Ecuador, el Grupo de Lima, no han conseguido el dinero o no han querido conseguirlo para pagar unos mercenarios, como inclusive los Estados Unidos, como han hecho en otras situaciones, porque no se trata de que entre aquí un ejército, sino lo que se hace ahora es, desde hace mucho tiempo, es el pago de los mercenarios que tumben a esta gente, que cuesta muchos millones para empezar. ¿Por qué crees que eso no lo han hecho? Lamentablemente vivimos en un mundo de cobardes, y cobardes frente a la opinión pública, ¿no? Eso lo ha llevado a que los buenos... Pero estás diciendo, por ejemplo, que Trump es un cobarde. No propiamente. Yo creo que Trump está... Porque tú defiendes a Trump. Yo defiendo a Trump y yo le reconozco muchísimo su compromiso, creo yo, con nuestra causa. Sí. Yo creo que Trump está inmerso en una dinámica que... En sus propios problemas gravísimos. Por supuesto, por supuesto. No, y en una dinámica que no nos favorece. Pero yo creo que sí, que en la región hay muchos cobardes y que evidentemente frente a la opinión pública y a la fiereza del enemigo, ¿no? Del contrario, prefieren mantenerse al margen de estas decisiones que pudieran ser bastante fuertes. La analogía con el tema del secuestro es fantástica porque explica muy bien nuestro caso. Y es que es cierto, de un secuestro no solamente se sale así, sino que los interlocutores no pueden ser los secuestrados, porque no son confiables. Evidentemente,
quien trata de ser intermediario, quien trata de negociar, lo hace pero desconfiando tanto de los secuestradores como de los secuestrados. Porque saben que evidentemente los secuestradores juegan por sus intereses y que están en una posición de cierto poder porque tienen a los secuestrados y los secuestrados están subordinados a la voluntad de los secuestradores. Por lo tanto, no son interlocutores viables, porque eventualmente los secuestradores van a decir lo que los secuestrados van a decir lo que los secuestradores quieren que digan. Eso habla de por qué quienes están hoy secuestrados en Venezuela no son en lo absoluto interlocutores válidos. Pero ahora, ¿por qué yendo a la pregunta, ¿por qué no han pagado unos mercenarios? Es delicado la discusión. Yo creo... Es delicado que lo planteemos nosotros y que ellos lo digan públicamente, pero de que se hace, se hace. No, se hace, de que por no supuesto. sería nada nuevo, no sería nada nuevo. Es más, Simón Bolívar lo hizo. ¿O es que no le pagó a los ingleses para que vinieran a defender después que cae la República? Claro. Bueno, tanto que hablan de Simón Bolívar. Sí. Bueno, Simón Bolívar, que ha quedado, según la BBC de Londres de hace años, como la gran personalidad y el gran héroe por encima de Napoleón y de todos ellos, lo hizo. Sí. Sí, es algo recurrente, es un recurso que está ahí y que cada vez más va a ser el único que quede, porque como se ha pintado, las incursiones tradicionales con ejército, con una flota, eso ya no se da. Ahora, ¿tú no crees que Leopoldo López, el mismo que en el 2014 estaba en la calle con los muchachos, en el fondo no quiere eso, o no intenta eso, o ya se frenó y no le interesa eso? No creo, porque si no lo hubieran buscado construir esa alternativa. No lo han hecho, de hecho lo han entorpecido. ¿Cómo sabemos que no lo han hecho? ¿O no porque primero es evidente y segundo uno ve las posturas. ¿Por qué dices que es evidente? Porque ellos no lo pueden decir públicamente. No, por supuesto que lo pueden decir públicamente. No lo pueden decir públicamente porque entonces el narcorrégimen los mete todos, los apresa o los mata, porque entonces ya se desenmascara por completo y hace como cualquier dictadura de extrema izquierda o de extrema derecha, va, los encarcela y los mata. Es lo que hemos hablado, Napoleón, la circunstancia exige ciertos riesgos. Ahí tenemos, por ejemplo, a María Corina Machado, que considerando lo que ello implica dentro de Venezuela, lo dice abiertamente: necesitamos la asistencia. Y es un tema que se está discutiendo internamente. Yo creo que, a ver, si ella lo dice, que tiene una responsabilidad muchísimo menor, quienes la tienen realmente deberían salir públicamente a solicitarlo. Y no solicitarlo, sino construirlo. Deberían sincerarse frente al mundo, porque es que lo que estamos viendo es que cada vez que se le pregunta a Guaidó si él considera esa alternativa, él dice que no, que eso no es necesario, que eso, él lo dijo ahorita en una entrevista con Vox. Pero por favor, ¿y tú crees que Guaidó puede decir de verdad? Bueno, primero, Guaidó no es María Corina Machado. Parece que María Corina Machado las tiene más grandes. ¿Cómo se llama? Pero, obviamente. Pero él no puede decir eso públicamente. Como tampoco lo puede decir el presidente de Colombia, que lo puede decir públicamente. El único que podría hacer, que también es un bocaza, es Bolsonaro, y antes, porque ahora con todos los problemas que tiene, no sé si puede decirlo. Vamos a ver. Sí, bueno, pero es que en parte... Eso no quiere decir que no pueda hacerlo. No, por supuesto. Ahora, a ver, vamos a basarnos, porque al final uno como periodista, discute son los hechos, ¿no? Sí, y uno está afuera. Ellos dirán, bueno, pero vente para acá, sí, y demás. Bueno, también. Pero vamos a basarnos simplemente en los hechos, en lo que hemos visto, son las declaraciones públicas, y todas sugieren que no lo han considerado ni tienen la intención. Vamos a suponer que realmente ello sea algo, ¿sabes? Una fachada, sea algo superficial, simplemente para desviar la atención, algo que no creo que eso funcione así. Bueno, Winston Churchill lo hizo, o no fue una intervención internacional el día de... Churchill llamó... Calladito, pero no lo dijo públicamente. Públicamente dijo, solamente le puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. No dijo, miren, estamos preparando una intervención.
Claro, pero en Ajá. privado Porque estaba además no lo puede decir. implorándole a Claro, Roosevelt. es lo que te pregunto. ¿Y Leopoldo López y Capriles y todos ellos no estarán implorando esa intervención? Nuevamente, no lo sé, Yo tampoco, por eso te pero por lo que hemos visto, Ujú. público, todo indica que no. Además que bueno, lo dijo por ejemplo Temer, el expresidente de Brasil, que a principios de año Trump realmente bueno, a principios de año no, el año pasado Trump había considerado intervenir Venezuela, y a principios de año nosotros vimos gestos de realmente la voluntad de aplicar la fuerza. Se vio. Yo No sería recuerdo- amenaza, porque acuérdate que la política exterior de Donald Trump, Bueno, pero es que porque lo ha dicho Donald Trump, es retirar todos sus ejércitos y demás de los problemas internacionales. Es decir, meterse como lo hacía antes Estados Unidos, Claro, antes de la claro. intervención en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera. Yo creo que Trump, más que ser aislacionista, es un tipo efectista, que realmente él simplemente va a ver los costos, beneficios que le pueda producir una incursión de esa manera. Nosotros vimos, por ejemplo, cómo sienta al gordito de Norcorea a dialogar, y es a punta de amenaza. Sí, pero después el gordito hace lo que le da la Después gana. hace lo que le da la gana. Eso no terminó tan bien, pero lo Hablando de sienta. asesinos. Ajá. Sí, pero lo sienta a punto de decir, mira, mi botón rojo es más grande que el tuyo. Ujú. Entonces yo creo que Trump al final se maneja de esa manera y nosotros tenemos que aprovecharlo. Yo Claro, no claro. creo que sea necesaria una incursión militar. Realmente no creo, incluso no creo que sea necesario acudir a mercenarios, etcétera. Yo creo que la simple amenaza, en la medida en que luzca creíble y operativa, es necesaria. Pero no más que creíble que la amenaza de Trump al principio es posible. Quizá no fue tan creíble. Quizá no fue lo suficientemente creíble. Y creíble implica... Bueno, pero es tan creíble que pueden caer. Que mira lo que decidió el Foro de Sao Paulo, utilizar el descontento a cuáles son los países que nos están jodiendo. A Perú, Chile, el de Chile que acaba de decir que está de acuerdo con el TIAR y Venezuela. No, por ahí empezaron a estallar todos. Empezaron a estallar. Sí. Eso quiere decir que le están diciendo lo que yo me temo que siempre creyeron, y por eso iban a La Habana a darle bola a Fidel Castro, todos estos presidentes demócratas, ya que mencionamos tanto lo bueno y lo malo de Carlos Andrés, empezando por Carlos Andrés Pérez, Completamente. ¿ok? Que le sonreían porque en el fondo sabían que Castro era un delito, primero por ese rechazo que tienen a los Estados Unidos, en parte justificado por la política de los Estados Unidos con América en general en los años 40 y 50 y hasta los 60. Entonces, pero en otra parte por temor a un delincuente malandro e inteligente como es Castro, como es Fidel Castro, que no le importa sacrificar al pueblo de Cuba, que no le importa hacer negocios con el narcotráfico ni nada de eso. Pero fíjate, tuvieron razón, ahí tienen, se enfrentaron a la extrema izquierda y ahí le están alborotando todo el avispero de todos esos países que estaban apoyando a Venezuela y es que estaban apoyando al TIAR. Ahí está. Sí, eso indica que es como el juego de la gallina, ¿no? Tenemos a ambos bandos viendo hasta qué tan dispuesto está el otro a chocar. Eso lo vimos, por ejemplo, el 23 de febrero, cuando un buque norteamericano ingresó en aguas venezolanas, y la respuesta fue, bueno, estamos dispuestos a dispararle al buque. Es decir, no le tenemos Pero miedo. no le iban a disparar, no te preocupes que pendejos no son. Probablemente no, pero demostraron disposición, lo que indica que, bueno, vamos a ver hasta qué tanto está dispuesto Estados Unidos a confrontar esto, y nosotros vamos a demostrar qué tan dispuesto. Yo creo que la gran estamos oportunidad nosotros. la tenían con Trump, porque Trump no pertenece a ningún partido político, no es ni republicano Sí. ni demócrata, y por cierto, participó en los dos partidos, tanto en el demócrata Y donaba primero, para... Sí, es lo que es esto, y el Claro. enorme ego, porque yo creo que él nunca pensó que iba a ganar. Pero la verdad que lo hicieron muy bien. Sí, sí. Lo hizo muy bien hasta el punto de que él ganó las elecciones, aunque Hillary Clinton tiene, creo que eran 3 millones de votos más que él. Pero en esa cosa que tienen las elecciones aquí, que son justamente las elecciones que justificaron los adecos para dar el golpe en el 45, Exactamente. acabar con el tipo de elección como la que tienen ahora aquí. Pero los cubanos están molestísimos con los demócratas por culpa de John Fitzgerald Kennedy, que echó para atrás una intervención, ¿no? Primero de los cubanos antifidelistas en Bahía de Cochino, que iban a hacer, una vez que tomaran posiciones,
iba a ser apoyado por el ejército norteamericano. Cosa que no entiendo, es lo mismo que dicen, es que Caldera acabó con las escuelas técnicas. Bueno, pero ¿por qué los adecos cuando ganaron no las reabrieron si eso es tan malo? Entonces lo mismo digo yo, si los demócratas y John Fitzgerald Kennedy fue tan malo, ¿por qué los republicanos cuando ganaron insistieron en mantener a Fidel Castro? Que hubo un acuerdo, pero cuando se acaba la Unión Soviética, ¿por qué no acaban con un Fidel Castro que es el intermediario del dinero ruso para joder a las democracias latinoamericanas? Si el enemigo fundamental, el cráneo, y ahora no solamente de los rusos, de los chinos, de Hezbollah, del narcotráfico, ¿por qué el principal enemigo no es Castro? Sí, ¿Por qué no lo hacen? De acuerdo, Castro, bueno, claro, Castro fue un símbolo de la izquierda mundial. ¿Y? Era un intocable, había como esa percepción de lo que representaba Fidel Castro. Y, todo eso es verdad hasta los años 60 y si quieres hasta los 70. Pero no, porque fíjate lo que pasó en Cuando Venezuela. se empezó a descubrir que era un asesino. Pero eso no le importó a la izquierda. Eso no le importó a la izquierda. Bueno, pero cada vez menos gente lo apoyó. Pero ¿qué pasó en el 89 cuando Castro viaja a Venezuela a propósito de la toma? Es inaudito. O sea, estamos hablando de toda la casta intelectual. Intelectuales de todo tipo. Periodistas y todo eso. Esos mismos que hacen que se rasgan las vestiduras con Chávez, esos mismos son los que apoyaron la llegada de Fidel Castro. Y está la carta, la gente lo puede ver. Y en el 89, bueno, pocos meses después sale el testimonio de Reinaldo Arenas, en Antes que anochezca, donde dice, mira, o sea, Fidel Castro, campos de concentración, la persecución contra los homosexuales, las torturas, y es decir, para el momento en que se firma esa carta ya había quedado más que demostrado que Cuba era el campo de concentración más grande de la historia de la humanidad. Entonces, oye, ahí tú ves cómo, pese a ese hecho, pese al hecho de que Castro era un criminal demostrado, todavía la izquierda mundial lo cabroneaba. Pero no como en los años 60. Por supuesto no como... Cuando a mí me tocó entrevistar a Fidel Castro, se lo pregunté. Yo le pregunté en la casa de gobierno, allá, frente a él, en su cara, primero, ¿hasta cuándo usted justifica su dictadura? Sí. Eso es lo primero que le pregunté. Porque por aquí pasó Santiago Carrillo, que es uno de los líderes del eurocomunismo. Y una de las bases del eurocomunismo es que la dictadura del proletariado no se justifica cuando el proletariado no solamente está en el poder, sino lo ejerce. Usted está celebrando los 20 años de la permanencia de usted, suya en el poder. ¿Hasta cuándo usted justifica su dictadura? Lo otro le pregunté, ¿por qué envía como carne de cañón al pueblo cubano al África? Para sacarle, que es por el acuerdo porque la Unión Soviética no lo podía mandar por el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que se repartieron el mundo junto con los ingleses. Y todo eso. Yo dije, de aquí no salgo. Es que casi no salía. Yo salí porque no solamente me acompañó a un avión que me estaban negando, sino que entró conmigo al avión, viajó conmigo en el avión, y como había que aterrizar en Panamá para echarle gasolina al avión, y no podías bajar, me dijo, vamos a llegar, vámonos en otro que llegamos primero, llegamos como 3 o 4 horas después, por el embajador de Cuba en Venezuela. Wow. Porque el embajador de Venezuela en Cuba me llamó la atención, que como yo me atrevía a hacerle las preguntas que le hizo al comandante. Y dije, pero ¿cómo me atrevía? Usted está en la obligación de defenderme a mí, esté a favor o en contra, y a mí me están negando no solamente el pasaporte, sino mi salida de este país. Quien me salva y quien me saca es Norberto Hernández, que era el embajador de Cuba en Venezuela. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 79, en diciembre. Increíble. Y para colmo, la extrema derecha cubana, que ahora él es muy amigo mío, no me acuerdo ahora cómo se llama, que era el más radical de todo, empieza a decir que si yo pude entrevistar a Fidel Castro es que yo soy comunista y que me dejaron entrar. Y empezaron a llamar a los anunciantes del programa para que se retiraran. Si no es por Luis Herrera, que no era presidente, ni siquiera era, creo que no era candidato, que empezó a llamar, mire, eso no es así, yo lo conozco, él es así y así y así. Bueno, me hubiera quedado sin trabajo.
Wow, O sea, no sabía. los extremistas son exactamente iguales, los dos extremos. Sorpresa para mí cuando llega Fidel Castro, porque yo entiendo que por temor a que le alebresten el patio, ¿no? Le tengan que sonreír. Hasta ahí llego, ¿no? En lugar de unirse todos y exigir, ¿no? Porque está interviniendo en todas estas naciones, Claro. para empezar en Venezuela desde los años 60, Claro. ¿no? Pero que además gente que no era ni de AD, sino de todos los partidos, intelectuales, empresarios, periodistas, que se supone eran democráticos, firmaran para dar la bienvenida no a los otros presidentes, a Fidel Castro. Tú dices, bueno, pero ¿qué país es este? Con lo cual te estoy dando la razón en lo que estás diciendo. Sí. Pero ¿hasta cuándo? No sé. No ¿Hasta sé. cuándo? Porque es Díaz Canel, ni siquiera, Díaz Canel se llama. Díaz-Canel. Díaz-Canel, ¿cómo se llama? Es que ni siquiera tiene el ángel y el liderazgo que tenía Fidel Castro. Es que el hermano no tiene ni siquiera el liderazgo que tenía Fidel Castro. No. Pero claro, Yo no sobre entiendo. ellos es como el chavismo, sobre ellos, a ellos aún los cubre esa figura, ¿no? La de Fidel. Y es eso, bueno, tú tienes Europa, cuando Ajá. hace unos meses Trump amenazó con endurecer las sanciones a Cuba, que la primera en saltar fue Federica Mogherini, diciendo que era una locura, que como, claro, los intereses con Cuba están ahí. Pero es eso, es un mundo que ha cabroneado completamente al castrismo. Para alguien que lo que quiere es el poder, no hay como decir que es de izquierda. Ah, bueno, sí. Porque sabe que lo van a apoyar en el mundo entero, todo partido de izquierda que hay y los pocos intelectuales que todavía quedan en la izquierda. Por ese rechazo al imperio. Lo que no entiendo es por qué les dio por rechazar al imperio norteamericano y no rechazaban igual el imperio soviético, El porque imperio eran dos soviético. imperialismos donde el imperio soviético todavía apoyaba a dictaduras peores que lo que apoyó los norteamericanos Pero en América. es que y fíjate que el cubano es hoy el único imperio que aún, o que se mueve con mañas imperiales que hay en la región. Porque Estados Unidos, de hecho, si bien procuró resguardar sus intereses en la región, no tuvo la tutela que, por ejemplo, sí tuvo la Unión Soviética en Europa y la que aspira a tener, o la que ha logrado tener Cuba en la región. Esos imperios ni siquiera son asomados como tales, como imperios, ¿no? Se reconoce que Cuba tiene mañas imperiales y que la Unión Soviética fue un verdadero imperio, ¿no? Eso no se reconoce. Lo que sí creo yo que los más grandes publicistas y más brillantes publicistas que hay en el mundo no están en la avenida Madison de Nueva York como la gente cree. Los grandes publicistas están hasta en el más pequeño, del más pequeño pueblito, ¿no?, del mundo entero del Partido Comunista. Ahí, en el Partido Comunista, donde el jefe de propaganda está casi al mismo nivel del máximo jefe. Porque ellos tienen que vender una mentira. Claro. Muy bonita mentira, ¿no? Para la gente. Eso de que todos somos iguales, mentira. No todos somos iguales. Claro que no somos todos iguales, por fortuna. Si no, para empezar, no existiera la competencia, porque si todos somos iguales, no podemos competir. Todos somos iguales, todos ganamos, todos llegamos al mismo tiempo. ¿No? Ficticia, utópica. Pobrecito el pobre, yo lo voy a mantener. No le voy a dar educación, sino lo voy a adoctrinar. No le voy a enseñar a trabajar. No voy a incentivar industrias para que tenga trabajo y tenga futuro, no. Yo lo mantengo con las cajitas de claro, ¿no? Y con un salario miserable para que trabaje para un Estado y además sabiendo que no tiene por qué trabajar. Sabiendo que no tiene por qué trabajar y como el sueldo es tan miserable, entonces justificando los robos. Pero es que pueda suena cositas. maravilloso. ¿Quién se resiste a eso? Yo me recito a mí, claro, pero me aburro muchísimo si no trabajo. Y claro, no pero futuro. lo que ellos proponen es sumamente atractivo, porque del otro lado lo que se propone de hecho es la responsabilidad, que cada quien se haga cargo de sí mismo. Eso no es tan atractivo como lo es lo que propone la izquierda. Evidentemente, eso cala muchísimo más y consigue publicistas en todos lados del mundo. Mira, aunque no te va a contestar y antes de finalizar, hazle 3 preguntas a Guaidó.
Ahí lo tienes enfrente. Vaya. Hazle 3 preguntas a Guaidó. A Guaidó, bueno, si lo tuviera al frente, Pero míralo, ahí está. está ahí. Sí, míralo. Va a ver la entrevista. No sé, pero míralo. Em, No sé ni me importa, pero míralo. es difícil porque evidentemente es mucho. Es mucho. Yo creo que porque como lo hemos hablado, la corrupción... 3 preguntas, La corrupción. no evada. Ok, 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué mantener la relación con partidos que evidentemente tienen vínculos con el régimen, vínculos económicos, con dirigentes que tienen vínculos económicos con el régimen? ¿Cuáles, por ejemplo? Henry Ramos Alup, por ejemplo. Si él realmente está dispuesto a construir la alternativa militar de fuerza, si realmente lo va a invertir cada segundo, cada esfuerzo de la presidencia interina en eso, si reconoce que es la única forma de salir del régimen, y por qué no concretar una alianza, en vez de concretarla con los partidos, por qué no concretarla con, por ejemplo, María Corina Machado, Antonio Ledesma o Diego Arria. Yo creo que no se puede construir una alianza en Venezuela sin considerar esos actores. Esas serían las... No, fue como 4. Bueno, te voy a seguir dando dolor de cabeza. 3 preguntas para Leopoldo López, si lo tuvieras enfrente. Esta dinámica Mira, está ahí enfrente, ahí está enfrente. No la Yo sé que a los periodistas no les gusta que lo entrevisten, pero hemos tenido una conversación. No, por supuesto, además ha sido fantástico. Ahí tiene. Leopoldo López, ¿cómo está? Te saluda, y tú, ¿cuáles son las 3 preguntas? Para Leopoldo, creo que serían las mismas, porque es que al final, estamos frente a una presidencia bicéfala. Bueno, entonces para Capriles. A ver, es que Capriles es un personaje. Yo no coincido contigo en que es rescatable algo de Capriles. Yo a Capriles le preguntaría por Odebrecht, por supuesto. ¿Cuáles son sus vínculos con Odebrecht? Si realmente recibió fondos, recursos de Odebrecht para la campaña, y si eso de alguna manera lo comprometió para luego tomar las decisiones que tomó. Él ya declaró que él es honesto. ¿Tú tienes alguna prueba de que él recibió ese dinero de Odebrecht? Aparte de la declaración del presidente de Odebrecht. No tengo. Ya sabes la respuesta. Yo soy inocente. Pero creo que hay que insistir un poco más, porque los vínculos están. A ver, él dice que él no recibió recursos. No, lo que hay que buscar es la prueba. Él dice que él no recibió recursos. Él dice que él es honesto. Bueno, pero esa respuesta que yo la vi es completamente vaga. Yo creo que él merece que haya un periodista al frente que realmente sea incisivo con ese tema. No, lo que merece es que sea incisivo con el presidente de Odebrecht y que haga de las pruebas. Porque debe tener pruebas. O sea, es que le dieron todos esos millones en billetes. De alguna forma le dieron esos millones. Claro, pero él tiene que dar una respuesta muchísimo más profunda que la que Yo dio. creo que Capriles está como amargado. Él perdió esa sonrisa agradable de niño decente y bueno, me da la impresión. Sí, bueno. Que le han amargado la vida. Uno lo ve. Y no es para menos. Yo creo que dentro de poco Juan Guaidó va a estar igualito. Va a estar igual. Es que uno ve a Capriles y es un tipo completamente descolocado, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la segunda pregunta para Capriles? Para Capriles, vaya, él odia y se le nota profundamente a María Corina Machado. Me gustaría saber por qué odia tanto a María Corina Machado o por qué la rechaza. Con razón, uno de mis mejores amigos, y que creo que es una bellísima persona, no lo voy a mencionar porque es muy conocido, la única pelea que tiene conmigo es si yo entrevisto a María Corina, si me refiero a María Corina. Entonces le he preguntado, pero fulanito, ¿qué es lo que te hizo María Corina Machado? Pero claro, él es patria o muerte con Capriles. ¿Pero por qué crees que Capriles... Es un odio. Porque tiene que basarse en algo. Eso es lo que me gustaría saber, por eso yo se lo preguntaría a Capriles. Sería una de las preguntas. Esa es la segunda. ¿Cuál sería la tercera? La tercera es que Capriles es un personaje tan irrelevante hoy, Napoleón, yo creo que él no tiene ningún tipo de incidencia en el proceso.
El Capriles es como un ánima que está al margen y está como, ahora es cascarrabia, entonces pega gritos y Después de haber sido tan realmente importante, Tan haber sido importante, gobernador, por presidente del supuesto. Congreso, alcalde. por supuesto, ahora es una caricatura de eso, está completamente difuminado, ya es eso, un ánima que pega gritos. Bueno, 3 preguntas para esquina. María Corina Machado. Para María Corina Machado, yo la tuve al frente y yo quizás sería un poco más incisivo, nuevamente, porque yo la tuve al frente y le hice una entrevista y le preguntó mucho sobre cómo mantiene el partido, cómo se mantiene. Yo, y bueno, ella evidentemente tiene el argumento de que es una familia muy adinerada y eso es lo que ha podido hacer para mantener el partido. Y me gustaría saber si eso aún es así. Yo no sé cuánto puede durar esa fortuna. También yo creo que María Corina hoy tiene una responsabilidad gigante. Si bien no está en ningún cargo de gobierno en la que directamente pesa sobre ella alguna responsabilidad, ella como activista y como líder político también le debe algo a la ciudadanía, quienes la respaldan. Y es hasta cuándo va a seguir ella, si cree que se ha desviado completamente de la ruta inicial, el proceso de Juan Guaidó, hasta cuándo va a seguir acompañándolo. O sea, si realmente no va a haber un momento en que todos escuchemos que ella termine de romper con el gobierno interino y dé el paso al frente. Si ella está dispuesta realmente algún día a ponerse de frente a la ciudadanía y asumir el liderazgo. La tercera. La tercera pregunta para María Corina Machado. Sería por ello mismo, ¿no? Por esa misma dirección, ¿no? De si está dispuesta a dar el paso al frente. Y le preguntaría de cuál sería la ruta en términos concretos porque de quienes cuando critican a María Corina Machado el argumento suele ser muy bien, has dado con el diagnóstico, has señalado cuáles son los errores, pero la propuesta todavía parece etérea, parece impalpable. A mí me gustaría saber, viendo a María Corina Machado, exigirle que me dé una ruta concreta. Ella dice la ruta del coraje, de principios, ella habla en términos, ¿sabes? Muy difíciles de palpar. A mí me gustaría que ella hablara, bueno, la ruta es, yo me voy al exilio, me voy a reunir con el presidente Trump, al presidente Trump le voy a ofrecer, no sé, concesiones en no sé dónde, Pero eso no lo puede decir aunque quiera hacerlo. Bueno, pero es que entonces, ¿para qué lo va a preguntar? O sea, yo quiero preguntarle y quiero que me lo diga. Ah, caramba, bueno, está bien. Vamos ahora con 3 preguntas a Antonio Ledesma. Antonio Ledesma. Bueno, evidentemente hay mucho que preguntarle con respecto al activismo, de lo que viene haciendo y cuál cree pero si quisiera ser incisivo, a mí me gustaría saber por qué, claro, uno al final no escoge a sus familiares, pero entiendo que su familia tiene relaciones con gente vinculada al chavismo, relaciones emocionales, ¿no? Creo que la esposa Eso lo anuncié yo en un programa que ellos me invitaron. Ah, bueno, imagínate. Se puso muy brava conmigo la esposa Mitzi, que yo quiero mucho tanto a Mitzi como a Antonio Ledesma. Yo también. Me dejó de hablar como 6 meses, pero Mitzi, si eso es noticia. Yo también los estimo mucho. Porque la hija era la que trabajaba en Aló Ciudadano. ¿Ah, sí? Y yo se lo dije sin mala intención, por cierto. Bueno, está enamorada. Claro. Es un problema de la hija, pero no de Mitzi. Ni de Antonio. Claro, yo los estimo también mucho. Y a Mitzi, y seguramente me estás poniendo a mí en la posesión de y es que Mitzi yo quiero mucho a Mitzi. Ajá. De que ahora no me quieran a mí. Tenía razón en arrecharse conmigo, porque ella es la mamá. Coño, ahora se van a arrechar conmigo y me van a... ¿Pero qué hiciste tú porque se va a arrechar contigo? No sé, me gustaría preguntarles de repente cómo funciona eso. ¿Sabes? ¿Cómo funciona que hayan contrastes políticos tan grandes? Yo creo que ellos no hablan que no tocan ese punto para nada, como suele suceder en toda familia, claro, en el mundo entero, especialmente latina. Claro. Toquemos como sucede con muchas familias venezolanas que tienen incluso con la discusión entre de la oposición venezolana, ¿no? Porque en muchas familias hay quienes detestan a la oposición, a la MUD, por ejemplo. Yo tengo mi caso de que familiares muy cercanos, tíos que son sumamente
apoya muchísimo a lo que representa la Mesa de la Unidad Democrática, Henry Ramos, Voluntad Popular, y bueno, yo evidentemente tengo una postura que es muchísimo ¿Y más... qué pasa con ellos? ¿Cómo es la reacción? No, discutimos, Sí, pero llega un punto en que es mejor no seguir la conversación, es mejor asumir eso, no tocar estos temas. Además, yo creo que si Antonio, no porque él es más, él es civilizado, ¿no? Pero si Mitzi, que no pongo en duda que más de una vez a lo mejor le dijo, pero hija, ¿cómo vas a hacer eso? Ese cuento, ella, ¿no? Que es una mujer moderna, no le va a impedir ni puede impedirle a la hija que se enamore de quien se enamore. ¿Cuál es el problema? Se enamoró, punto. Entonces, ese es un primero. Segundo, ¿cuál es la segunda pregunta? La segunda... Pero Antonio, deja a Mitzi tranquila, que esa sí tiene mal carácter. Esa sí es capaz de venir aquí a pegarnos a ti. Entonces no. No, nuevamente, yo los estimo y los respeto muchísimo. Yo creo que hacen un trabajo invaluable. Antonio, nuevamente, yo también, yo insistiría en lo mismo que le insistiría a María Corina, que es hasta cuándo van a acompañar este proceso. Es una pregunta que también, por ejemplo, habría que hacerle a... Pero Antonio ha criticado varias veces muchas cosas que tiene que son criticables. Pero es que yo quiero, porque criticarlo es como criticar hoy al régimen, ¿no? Uno no critica al régimen, a mí me lo dicen, que ustedes que solo gastan pólvora, pero es que uno no espera absolutamente nada de estos tipos. El régimen es mi enemigo, ¿no? Pero ya te conseguí cita no solamente con Maduro, te conseguí cita con Diosdado Cabello, no vayas a pensar. ¿Ah, sí? Termina con la segunda pregunta, Antonio Ledesma. Coño, qué peligro, Napoleón. Pero es que ya uno no espera pero nada. Además, es el lujo que nos estamos dando. No, por supuesto. Hablando Avendaño de post, entrevistando a todos estos personajes conocidos. No, pero así no funciona. Yo quiero tenerlos al frente. Además, yo estaría en desventaja en el momento que los voy a entrevistar, porque ya saben qué les voy a hacer, qué preguntas no, ahora les voy vas a hacer. estar en ventaja porque primero no te van a aceptar ni bueno, Maduro ni Diosdado la entrevista, pero lo que sí te pueden aceptar es invitarte a Miraflores y meterte preso. Para meterte preso. O sea que ahora vas a estar en ventaja. Bueno, obviemos ya por las buenas relaciones con Mitzi Capriles, ¿no? Que es la que se puede arrechar, porque Antonio es muy, ¿cómo se llama? Complaciente y demás. Vamos con Maduro. Ahí lo tienes 3 preguntas. ¿A Maduro? Sí. Vaya, es que yo, por ejemplo, yo no critico a Jorge Ramos, esa entrevista que le hizo, donde prácticamente lo puso frente al paredón y lo que hizo fue disparar, porque es que uno con Maduro, ¿qué puede hacer? Es que yo creo que yo no pudiera tener una entrevista con Maduro. O sea, sería muy difícil, porque o la terminaría en el momento. Creo que sí, además es un reto. Yo no tuve una entrevista con Fidel Castro. Fidel Castro, Maduro es un niño de pecho comparado con Fidel Castro. Bueno, sí, es verdad, es verdad. No, es que obviamente me hablaría de todos los crímenes, ¿no? Creo que mencionaría cada uno, mencionaría el caso, bueno, lo que para mí ha sido una especie de genocidio en cámara lenta, que son las políticas económicas que han devenido en muertes por inanición, muertes por falta de medicinas, etcétera. Insistiría en eso, bueno, en el caso de Oscar Pérez, en el caso de la condena de la comunidad internacional. Son muchas cosas, el narcotráfico. Tú sabes que en el caso de Oscar Pérez, Diosdado Cabello estaba presente en un tanque. No sabía. Eso lo dijo uno de los que participaron allí. No tenía ni idea. Sí. O sea, él mismo estaba allí escondido en un tanque, en uno de los tanques que estaban allí, escondido y hablando por intercomunicador. Increíble. O sea, así tan comprometidos estaban con liquidar Bueno, pero es un cobarde, Diosdado Cabello. Acuérdate que es el mismo que se meó cuando fueron a buscarlo en abril. En abril. Sí, es un cobarde. Pero entonces, eso es lo que le preguntaría, ese es el tema que utilizarías con Maduro. Con Diosdado me iría por el narcotráfico, ¿no? Las relaciones con el narcotráfico. Bueno, su papel es que es tanto, Napoleón, es todo, o sea, es todo el sistema. Yo creo que tú podrías, en una pregunta, resumir todo lo que ha sido. ¿Cuál es esa pregunta? Mencionaría los crímenes. Fíjense que yo entrevisté a Luis Ortega Díaz. Fue una entrevista. Sí, bueno, imagínate, más o menos.
Fue una entrevista. Uno de mis juicios es ella la que lo llevaba. Ah, sí. Sí. Bueno, yo la tuve al frente. Era muy cobarde en esa época, no sé cómo será ahora. Tengo que decir, y quizás esto no sea simpático, que creo que es valiente. Es una mujer valiente, ¿por qué? Pero cuando yo la conocí era muy cobarde. Es más, la primera foto que sale de ella se la saqué yo sin que ella se diera cuenta. ¿Ah, sí? Sí, en el juicio. Ah, bueno. Yo creo que ella es valiente porque, fíjate que ella se somete a la entrevista, a la mía, en el Pan Am Post, un medio crítico y un medio de línea dura, sin pedirme ni un solo tema que iba a tocar. No me preguntaron absolutamente nada. Ella fue y se sentó. Yo, luego de la entrevista, en la que cuando termina ella me dice, wow, esta es la entrevista más dura que me han hecho a mí. Ella quedó, porque ella es una mujer encantadora en el sentido de que sabe seducir. Ella. Pero cambió muchísimo. Ah, bueno, mi imagino. No, debe ser que la levantaste. Oye, no sé, pero esa no es mi experiencia. Eso no se fue. Cuando me llevaba a hacerme las preguntas y demás. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí, no sé, fue particular. En verdad fue muy encantadora. Y a pesar de que ella me dice, esta es la entrevista más dura que me han hecho. El día siguiente yo tenía la presentación de mi libro en Bogotá, la Universidad de Gran Colombia, un libro en el que habla precisamente de cómo Fidel Castro toma Venezuela y el chavismo, y es un libro completamente antichavista y anticastrista, donde denunció todo eso, y era un panel duro, porque yo estaba con Daniel Reisberg, quien había sido mi jefe, fundador del Partido del Movimiento Libertario en Colombia, con Rafael Nieto, ex candidato presidencial de Colombia, un tipo de derecha del Centro Democrático, y Vanessa Vallejo, mi compañera la coeditora del Pan Am Post, donde ella tiene una postura conservadora muy dura. Y yo le invito a la presentación por invitarla, por decir, bueno, mañana voy a estar, y va al evento. Va al evento, cuando yo llego, justamente cuando estoy llegando me la encuentro, la saludo, y ella, acude a un evento, ella se sienta en la última fila. Un evento que evidentemente iba a ser bastante incómodo para ella. Recuerdo que fue Eduardo Vitar, que tiene también unas posturas muy firmes. Y ella estuvo ahí casi todo el evento, porque en un momento mi compañera, Vanessa, dice algo, o sea, unas declaraciones bastante fuertes en contra de ella. Dice algo así como que los culpables, los principales responsables son los ex chavistas que ahora posan, pero que son unos criminales, viéndola a ella. Y luego la fiscal se pone de pie y se retira del evento. Pero fue, y yo se lo reconozco. Y yo creo que ella tiene realmente la voluntad insistente de volverse un personaje potable, digerible para la sociedad. Yo creo que ella genuinamente aspira a regresar a Venezuela, tener una carrera política en Venezuela. No sé si será el caso, pero ella realmente aspira a eso, y la forma de lograrlo es sometiéndose a estos eventos, ¿no? A estos episodios. Yo la entrevisté, y esa fue una entrevista muy difícil para mí, porque yo quería ser lo más duro posible, pero sin ser incómodo, sin que se me parara. Entonces fue como si tú la lees, tú me puedes criticar en gran parte, y en otra de repente reconocer que soy duro, porque yo antes de atacarla la elogio muchísimo. Luego la ataco en una sola pregunta en la que le menciono el caso de jueza Fiuni, caso Loren Saleh, caso de el hecho de que se haya apartado tan tarde, caso de los fraudes electorales, todo eso se lo menciono, y ella evidentemente ahí cambia el rostro, ahí la entrevista cambió de color, pero fue un reto tenerla. Entonces, bueno, yo no sé si ese sería, por ejemplo, el caso de Diosdado Cabello. Probablemente a Diosdado Cabello no hay absolutamente nada bueno que decir. No sabría por dónde comenzar. Yo creo que las acusaciones de narcotráfico, quizás buscaría ahondar en las diferencias que pudiera tener con el chavismo para ver qué se puede sacar de ahí, ¿no? Buscaría tener una entrevista incómoda, no para Diosdado, sino para Maduro, quizás. Para ver si... Pero yo recuerdo cuando Diosdado Cabello... También. Asco. Cuando hay gente que yo no podría entrevistar, te felicito y te admiro. Bueno, fíjate, lo mismo yo diría de Diosdado. Yo no sé si yo no podría entrevistar. A Maduro lo detesto más. Yo recuerdo cuando Diosdado llegó a Conatel, como buena parte de la oposición
ya decía, ese es un tipo brillante, qué maravilla que De Diosdado. ver. Sí, lo recuerdo clarito, pero clarito lo recuerdo, ¿no? Porque vamos a estar claros, las primeras autoridades chavistas que llegan a poderes importantes fueron votados en el Congreso Nacional y apoyados por esa dirigencia de oposición, Sí. ¿no? Que es ahora cierto. está diciendo que los culpables son que el pueblo de Venezuela es un estúpido que se dejó engañar por los medios de comunicación, ¿no? Porque tú sabes que nosotros somos los responsables de que haya llegado Chávez, ¿ok? No son ellos Sí, sí. que durante años estuvieron yendo a los medios de comunicación a insultarse entre ellos, hasta el punto que el MAS, y siempre lo repito, en una campaña presidencial dijo, si los adecos son lo que dicen los copellanos y los copellanos son lo que dicen los adecos, ¿vas a seguir votando por ellos? No, no votaron por ellos, votaron por Chávez, que era el flautista de Amelín. Sí. Y si la gente se dejara engañar por lo que dicen los medios de comunicación vendidos a todo el mundo, a todos los peores y no sé qué, bueno, entonces no tenía esa impopularidad Maduro del 80 y pico por ciento, porque Maduro es dueño de los medios de comunicación en Venezuela. Entonces estarían todos en contra de Maduro, todos a favor de Maduro porque se dejaron engañar por los medios. Pero eso es lo que riegan los políticos, que son los grandes fracasados, ¿no?, de lo que ha sucedido en Venezuela. Sí, sí, sí. Bueno, creo que ya Se llevamos está quedando horas y nos estamos quedando sin batería. Gracias por el lujo que hemos tenido, No, Orlando, ha sido un en honor. eso. ¿Ok? Un abrazo y ya sabes que estamos a tu disposición. Ha sido un gusto gigante, un honor. Igual.